Capítulo 1532. Ojos. Los 8 soles rojos como la sangre no solo causaron preocupación en innumerables personas del Even Awaken World, sino que la gente del mundo exterior también se sintió aterrorizada. Nadie sabía quién había causado esto o dónde estaba esa persona. Lo único que sabían era que el mundo exterior pasaría por tiempos difíciles. Esta fue una advertencia, diciéndoles a todos que se preparen para los desastres que vendrán en el futuro. Un rato después, todos miraron hacia otro lado antes de volver a mirar al cielo confundidos. ¿Por qué los signos anormales seguían allí después de tanto tiempo? Dentro del remanente histórico, una llama de aura de 8 colores estalló alrededor del cuerpo de Shao Fu, emitiendo un aura aterradora mientras barrían vientos salvajes. Actualmente, la cara de Shao Fu estaba enmascarada por el dolor, ya que su línea de sangre se estaba fusionando con algo extremadamente aterrador que mostraba una gran resistencia. Hizo sentir a Shao Fu como si fuera a partirse en polvo. Shao Fu no pudo soportar este dolor. El choque entre los dos poderes era simplemente demasiado insoportable. Aunque Shao Fu tenía una línea de sangre divina ortodoxa, era inútil y no podía fusionarse inmediatamente con el orbe de luz de 8 colores. Arc. Shao Fu no pudo soportarlo más, y su expresión se volvió salvaje al ensancharse. Sus ojos se hincharon y estaban completamente inyectados de sangre cuando sus manos se convirtieron en garras y rugió hacia el cielo. Al ver cuánto dolor sentía Shao Fu, Dimo Ji y las otras mujeres parecían bastante preocupadas. Dentro de un vacío sin límites, 5 estrellas masivas parecieron sentir algo y de repente explotaron con 5 auras que derrumbaron el cielo y emitieron una luz de estrella insondable mientras brillaban dentro del vacío sin límites. El vacío oscuro se llenó con las 5 luces, y las estrellas circundantes parecían mostrar su servidumbre, sin atreverse a resistirse en absoluto. Las 5 estrellas del emperador emitieron enormes auras de supresión mientras giraban en el aire, y su poder de estrella emperador comenzó a extenderse. Los 8 soles rojos como la sangre en el mundo exterior también comenzaron a sufrir cambios. 8 auras aterradoras explotaron como un enorme tsunami, inundando instantáneamente los cielos y la tierra. Todos sintieron que habían caído en una inundación, y sintieron que iban a ser sofocados. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente mientras instintivamente sentían una sensación de miedo. Los 5 soles rojos como la sangre en el centro comenzaron a emitir luces de diferentes colores. Uno emitió una luz roja sangre caótica, uno emitió una luz dorada noble, uno emitió una luz gris mortal, uno emitió una luz violeta diabólica, y uno emitió una luz negra malvada. Las 5 luces se extendieron desde los 5 soles en un instante. Después de esto, el primer sol se convirtió en un ojo rojo sangre lleno de malas intenciones, que parecía querer hacer que el mundo cayera en el caos y los desastres que estallaran en todas partes. El segundo sol se convirtió en un digno ojo de cristal que parecía mirar a las hormigas mientras miraba a todas las criaturas. Tenía un aura extremadamente noble como si el mundo fuera a someterse a él. El tercer sol se convirtió en un ojo gris lleno de ki mortal, y miró fríamente todo sin emociones. Parecía poder arrastrar a la gente al inframundo. El cuarto sol se convirtió en un diabólico ojo violeta que miraba todo con un rastro de interés y un toque de maldad como si todo fuera un juguete en sus manos. El quinto sol se convirtió en un ojo morado lleno de maldad. Emitió una mirada sangrienta, violenta y cruel mientras miraba a todos como si quisiera matar a todos. Cuando los 5 ojos se abrieron en el cielo, se extendió un aura sin forma. Frente a los 5 ojos, todos sintieron que sus cabellos se erizaban y sintieron un terror extremo desde las profundidades de sus almas. Innumerables soberanos y seres superiores sintieron un rastro de miedo al mirar a los 5 ojos, incluso a pesar de estar en la cima del mundo y tener confianza en su fuerza incomparable. Los 5 ojos terroríficos emitieron diferentes miradas mientras miraban a todos los seres. Todo parecía increíblemente mezquino y bajo, y todos solo podían sentir terror y desesperación. Ninguno de los 5 ojos parecía contener benevolencia, solo una maldad que parecía querer destruir el mundo y matar a todos. Por ahora, los corazones de Even Awaken World se hundieron y sus expresiones se volvieron bastante desagradables. Sabían que el asunto no era simple en absoluto, y para que se desatara un poder tan aterrador, tenía que ser alguien que desatara un arte prohibido definitivo. Todos sintieron una inmensa crisis sobre sus cabezas. Parecía que todos en Even Awaken World debían ser extremadamente cuidadosos en el futuro.
A pesar de que no sabían lo que estaba sucediendo, no podían permitir que los esquemas del mundo exterior tuvieran éxito. Inmediatamente, las expresiones de la gente de Aben Awaken World se volvieron bastante serias e inmediatamente comenzaron a fortalecer sus defensas mientras se preparaban para defenderse de los ataques del mundo exterior. La gente del mundo exterior también se sintió bastante confundida y nunca había pensado que algo así sucedería. ¿No era este un arte prohibido por excelencia? Sin embargo, los signos anormales eran diferentes del Ultimate Forbidden Art de antes. ¿Qué ha pasado? Estos 5 ojos eran simplemente demasiado terroríficos, y era como si pudieran destruir todos los mundos y matar a todos los seres. Incluso los soberanos sintieron un rastro de presión de ellos. El nivel de este evento superó el del arte prohibido definitivo de aquel entonces. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero todos sabían que quien había obtenido este arte prohibido definitivo era definitivamente una persona extraordinaria, o de lo contrario no habría habido cambios tan grandes. Pensando en eso, la gente del mundo exterior parecía algo temerosa. Esta persona definitivamente causaría un gran daño en el mundo exterior en el futuro. Todos comenzaron a preparar defensas para defenderse de la amenaza en el futuro con el fin de evitar ser atrapados indefensos cuando se acercaba la calamidad. Los 8 grandes imperios del mundo exterior de las 8 razas principales tomaron este asunto muy en serio, y pagaron un alto precio para tratar de encontrar la ubicación de esa persona para matarlo y robar el arte prohibido definitivo. Sin embargo, las medidas que desafiaron al cielo que intentaron fueron completamente inútiles, y todos recibieron una reacción violenta y resultaron gravemente heridos. Ahora que era imposible encontrar la ubicación de esa persona, los 8 grandes imperios dieron una orden de matar para cazar a esa persona. Participaron varias facciones, algunas de las cuales temían a esta persona y su poder, y algunas de ellas tenían enemistad con el primer Evil celestial. Estaban decididos a matar a esta persona y no le permitirían dañar al mundo exterior. El mundo exterior comenzó a volverse escandaloso cuando innumerables personas discutieron este asunto e intentaron recopilar tanta información como pudieron sobre esta persona. Frente a esos 5 ojos horripilantes, innumerables personas comunes cayeron en la desesperación. También apoyaron en gran medida matar a esa persona. No se le podía permitir seguir viviendo. Capítulo 1533. 8 Arte de sangre prohibida. Los 5 ojos en el cielo se convirtieron gradualmente en 5 soles, y el color rojo sangre desapareció de los soles, haciendo que volvieran a su estado original. El mundo volvió a la paz y todos soltaron suspiros de alivio. Ya fuera la gente del mundo exterior o la gente del mundo del cielo despertar, nadie sabía quién había causado esto. Todos fortalecieron sus defensas mientras trataban de encontrar información sobre este asunto. En el futuro, el nombre de Shao Fu no solo resonaría en todo el mundo Aben Awaken World, sino también en el mundo exterior. Todos harían la misma pregunta. ¿Cómo apareció una persona tan aterradora? De vuelta al remanente histórico, Shao Fu había tomado prestado el poder de las 5 estrellas del emperador para fusionarse con el jade octogonal. Sin embargo, su cuerpo ahora estaba cubierto de sangre y yacía sin fuerza en el suelo, inconsciente. Dimo Ji y las mujeres se recuperaron de su conmoción. Su esposo ya tenía muchos poderes terroríficos, como su línea de sangre divina, 6 caminos de poder de reencarnación, línea de sangre imperial de 1000 millones de dragones soberanos, etc. Ahora, había ganado otro poder extremadamente aterrador, y provenía del mundo exterior. ¿En qué clase de existencia aterradora se convertiría este marido? Ahora, no importa cuán extraordinarios fueran, no podían levantar la cara frente a Shao Fu, y no podían compararse con él en absoluto. Al mismo tiempo, se alegraron de haber seguido a esa persona. Su Ji y las otras mujeres también estaban encantadas. Aunque sabían que Shao Fu era un hijo santo y era bastante extraordinario, el poder que Shao Fu había demostrado estaba mucho más allá de lo que esperaban. Cuanto más aterrador era el poder de Shao Fu, mayores serían sus ganancias al hacerlo con él. Esto fue suficiente para volverlos locos, y estaban dispuestos a convertirse en sus esclavas para recibir su amor todos los días. Al ver a Shao Fu tirado en el suelo cubierto de sangre, Dimo Ji y las otras mujeres corrieron apresuradamente para revisar sus heridas, y lo llevaron de regreso al gran territorio de Qin. Unos días después, Shao Fu se despertó lentamente dentro del gran palacio Qin. Después de escuchar sobre esto, todos en Great Qin lanzaron un suspiro de alivio. Shao Fu fue el pilar de Gran Qin y recibió la preocupación de innumerables personas. No podían permitir que le pasara nada.
Con la situación en Grand King, si Shao Fu se hubiera ido, nadie estaría calificado para reemplazarlo, y era posible que todo Grand King colapsase. El hada de las flores y Asani detuvieron su magia curativa y el hada de las flores sonrió y dijo suavemente: marido, estás despierto. Ambos tenían poderosas habilidades curativas y eran los sanadores de primer nivel de Great King. Habían estado curando continuamente a Shao Fu en los últimos días y, bajo su poderosa magia, Shao Fu pudo despertarse de nuevo con bastante rapidez. Shao Fu sonrió y los abrazó a ambos. El hada de las flores dio una dulce sonrisa mientras se apoyaba contra él, y aunque Asani había servido a Shao Fu con su madre Daisy muchas veces antes, todavía estaba bastante avergonzada y su rostro se puso rojo. Shao Fu los abrazó a ambos mientras sonreía y les preguntaba qué había pasado mientras estaba inconsciente. Después de escuchar que no había pasado nada grande, se sintió mucho más tranquilo. Después de esto, Shao Fu presionó a las dos mujeres debajo de él y comenzó a hacerlo con ellas, recuperando su fuerza mientras lo hacía. Después de probarlos, Shao Fu recuperó gran parte de su fuerza y un poco de color volvió a sus mejillas, haciéndolos no tan pálidos como antes. Marido, el arte que cultivas es un arte tan pervertido. ¿Puedes recuperar tu fuerza haciendo esto?, dijo la hada de las flores burlonamente mientras yacía en el abrazo de Shao Fu y se rió ligeramente. Mientras el esposo pueda recuperar su fuerza, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, dijo Asani con timidez en voz baja al otro lado. Shao Fu abrazó a las dos mujeres sin fuerza y se echó a reír antes de conversar con ellas un poco más y luego examinar su cuerpo. Descubrió que después de fusionarse con ese jade octogonal, su cuerpo había sufrido algunos cambios. En primer lugar, descubrió que después de que el jade octogonal se había fusionado con su cuerpo, ya no era un jade sino una marca. Su forma y color seguían siendo los mismos. La mayor diferencia era que Shao Fu sentía como si tuviera una nueva línea de sangre. Esta línea de sangre provenía del mundo exterior, pero daba una sensación poco clara. Se sentía bastante ordinario y débil, como si no existiera, y parecía casi insignificante. Sin embargo, Shao Fu sabía que esta línea de sangre definitivamente no era simple, ya que provenía de ese jade octogonal. El aura que Shao Fu podía sentir desde esa línea de sangre era la primera aura del Evil Celestial, lo que significaba que la línea de sangre pertenecía al primer Evil Celestial. Según la información que vino con el jade octogonal, el primer Evil Celestial que había causado una calamidad en el mundo exterior originalmente tenía la actitud más baja y no tenía mucho talento. Sin embargo, él era increíblemente inteligente. Sabía que le faltaba, por lo que continuamente investigó cómo podría mejorar. Este proceso fue increíblemente difícil, y había utilizado cualquier medio posible para él. La repugnante técnica secreta para crear monstruos de insectos fue algo creado por él, y se había creado bastante temprano. Esto demostró cuán malvado y retorcido había sido. Sin embargo, solo siendo tan malvado y retorcido, y utilizando cualquier medio disponible para él, podría pasar de ser una persona común al primer Evil Celestial que podría sacudir todo el mundo exterior. A partir de la información, Shao Fu vio lo difícil que había sido para el primer Evil Celestial, y no pudo evitar respetarlo. Shao Fu actualmente solo había obtenido el legado más básico y no aumentó su fuerza por mucho. A pesar de que era la primera línea de sangre de Evil Celestial, en realidad era bastante débil. La línea de sangre era solo el núcleo, y ese era su único propósito. Fue el núcleo del Ultimate Forbidden Art. El arte prohibido definitivo se llamaba Arte de Sangre Prohibida 8, y era un arte prohibido que podía devorar todas las líneas de sangre de las 8 principales razas del mundo exterior. El Even Awakened World también tuvo 8 razas principales, y se dividieron en decenas de millones de líneas de sangre. Este 8 arte de sangre prohibida podría devorar tantas líneas de sangre como existían, y podría obtener las habilidades de diferentes razas. El primer Evil Celestial había devorado innumerables líneas de sangre y había elevado su línea de sangre hasta el pico de la línea de sangre divina, y estaba a solo un rastro de convertirse en una línea de sangre de origen. Ahora, Shao Fu sabía por qué sentía cierta presión por esta línea de sangre, a pesar de que él mismo tenía una línea de sangre divina que reinaba sobre innumerables líneas de sangre imperiales. La primera línea de sangre de Evil Celestial había sido bastante más alta que la suya. Además, el arte de sangre prohibida 8 tenía más habilidades. Su otra habilidad que podía hacer que la gente sintiera terror y sacudiera al mundo exterior era que podía hacer de los 8 soles del mundo exterior sus estrellas del destino. Esto sería suficiente para volver loco a cualquiera.
Con las habilidades actuales de Shao Fu no pudo hacer del sol del cielo despertar su estrella del destino, ya que era una estrella de origen y contenía un poder inimaginable. Sin embargo, las estrellas supremas del emperador de las 8 razas principales no serían mucho más débiles. Capítulo 1534. Ley Celestial. Además de esas habilidades, el arte de sangre prohibida 8 tenía la capacidad de crear vida y devorar todo tipo de poderes. Sin embargo, el requisito previo era que uno tenía que haber devorado la misma línea de sangre, y no estaba obligado por ninguna ley. Mientras uno trabajara en esta línea de sangre y devorara innumerables otras líneas de sangre, incluso la línea de sangre de grado más bajo podría convertirse en una línea de sangre de origen, pero fue increíblemente difícil. Además, no había restricciones sobre lo que se podía devorar. Cualquier cosa se podía devorar, y en su etapa final, incluso las leyes celestiales o las conciencias de los mundos se podían devorar, lo que le permitía a uno controlar la energía de un mundo. Así de aterrador era el arte de la 8 sangre prohibida, y fue porque era tan aterrador que los soberanos del mundo exterior lo llamaron arte prohibido definitivo. No solo innumerables personas temían su existencia y el poder que podía desatar, sino que también querían locamente obtener el arte prohibido definitivo, caminar hasta la cima del mundo y pisotear innumerables genios. Fue una pena que el talento y la línea de sangre de Shao Fu ya fueran excepcionales, por lo que el arte prohibido se desperdició en él. Si hubiera caído en manos de una persona común, esa persona común podría cambiar su vida y convertirse en una de las personas más poderosas del mundo. Por supuesto, el arte prohibido todavía era bastante útil para Shao Fu. Al darse cuenta de que había obtenido algo tan aterrador, Shao Fu no pudo evitar sonreír. Solo había obtenido el arte prohibido, y ahora dependía de él desarrollarlo. Debido a que Shao Fu ya tenía una línea de sangre divina, no necesitaba devorar líneas de sangre de bajo grado porque eso haría que su línea de sangre se volviera impura y redujera su poder. La propia aptitud y línea de sangre del primer Evil Celestial había faltado demasiado, por lo que solo podía confiar en devorar innumerables líneas de sangre de bajo grado antes de pasar a líneas de sangre de mayor grado. De lo contrario, no podría devorar esas poderosas líneas de sangre. Sin embargo, esto haría que la línea de sangre sea increíblemente impura. A pesar de que una persona que tiene miles o decenas de miles de líneas de sangre sonaba bastante poderosa, cuantas más líneas de sangre haya, menor será la línea de sangre y el poder, lo que hará que sea más difícil llegar a reinos superiores. Si uno pudiera refinar continuamente esos miles de líneas de sangre y purificarlos, fusionándolos completamente en una sola línea de sangre, sería increíblemente aterrador. Sin embargo, ese proceso sería increíblemente difícil, y solo el primer Evil Celestial había hecho tal cosa. Shao Fu lo pensó y decidió que podía devorar líneas de sangre, pero solo si eran al menos líneas de sangre imperiales o líneas de sangre increíblemente especiales. En aquel entonces, esa era la razón por la cual la línea de sangre del primer Evil Celestial había quedado atrapada en la cima del reino divino. Aunque Shao Fu tenía una marca de origen, lo que le facilitaba obtener una línea de sangre de origen, Shao Fu quería usar el arte prohibido para superar las líneas de sangre de origen y obtener una línea de sangre aún más alta. Después de mirar la información del arte de la sangre 8 prohibida, Shao Fu no pudo evitar sonreír. Después de ocuparse de los asuntos que se habían acumulado en los últimos días, Shao Fu fusionó los dens de insectos con los wyverns. El Gran Qin había ganado otros cientos de insectos den wyverns, que eran increíblemente poderosos. Un solo insecto den wyvern podría compararse con 10 o más wyverns ordinarios. Era una pena que sus números fueran limitados, de lo contrario habrían formado un ejército aterrador. Ahora que el gran territorio de Qin había destruido Chaos Evil City, la amenaza de las otras zonas de peligro no era muy grande. Mientras no atacaran al Gran Qin juntos, no habría ningún peligro. Shao Fu volvió una vez más al tema de los alrededores de Great Qin. Shao Fu estaba teniendo una reunión con sus subordinados cuando un soldado vino a informar. Su Majestad, un embajador del mundo Fishman ha llegado y desea conocerte. Al escuchar esto, Shao Fu se sintió bastante sorprendido. El mundo Fishman estaba a la derecha del mundo Lanton, y era el mundo sobre el mundo elfo. ¿Por qué de repente lo contactaron? Shao Fu lo pensó y pudo adivinar la razón, y le indicó al soldado que trajera al embajador. Después de esto, entró una mujer de mediana edad de cabello dorado con una figura seductora, junto con 3 mujeres incomparablemente hermosas. De las 3 mujeres incomparablemente hermosas, una tenía el pelo corto y verde, y era bastante pequeña y parecía bastante pura.
Uno tenía el pelo largo rojo fuego y también tenía una figura hechizante, y el último tenía una figura elegante, una sonrisa tranquila y emitía un aura digna. Todas eran mujeres pescadoras y tenían piernas en este momento, pero no usaban mucho, revelando gran parte de su piel. Aunque los Fishmen eran criaturas puras y amables, sus apariencias eran increíblemente seductoras y no podían evitar hacer que uno se sintiera tentado. ¿Qué es? Shao Fu se sentó en su trono mientras mostraba una sonrisa mientras miraba a las mujeres. La hermosa mujer de mediana edad sonrió y agitó la mano, y 10 o más cajas de tesoros aparecieron en el pasillo. Eran tesoros que solo se podían encontrar en las profundidades del mar, y ella dijo: hace mucho tiempo que escuchamos sobre el nombre de la gran majestad de Qin y hemos venido a visitarlo hoy. Este es un pequeño gesto de nuestra amistad. Por favor, acéptalo. Shao Fu, naturalmente, no estaba muy interesado en los tesoros. A pesar de que algunas de las perlas eran tan grandes como cuencos, y muchas gemas emitían una luz resplandeciente, Shao Fu era el gobernante de 6 mundos y tenía su propio mundo acuático, por lo que no le faltaba ninguno de estos. Al ver que Shao Fu no estaba demasiado interesado, la hermosa mujer de mediana edad esperaba esto. Solo habían sacado estas cosas por cortesía. Los verdaderos regalos eran las 3 mujeres detrás de ella. Después de todo, hacía tiempo que había escuchado que al emperador del Gran Qin le gustaban las mujeres hermosas, por lo que era imposible que no las quisiera. La bella mujer de mediana edad señaló a las 3 mujeres y sonrió cuando dijo: estas son las 3 princesas más bellas de nuestro mundo Fishman. Están muy interesados en su majestad y están dispuestos a convertirse en las concubinas de su majestad y servir a su majestad. Shao Fu miró a las 3 mujeres y su expresión no cambió mucho. Ve al grano, nuestro tiempo es limitado. Al escuchar esto, la hermosa mujer de mediana edad solo pudo decir: Su Majestad, hemos recibido información de que el Imperio del Cuerno del Diablo se está preparando para atacar nuestro mundo Fishman. Por favor, envíe soldados para defender nuestro mundo Fishman. Haremos todo lo posible para satisfacer todo lo que Su Majestad pida. Shao Fu sonrió y se negó directamente. Disculpas, Great Qin no puede ayudarte. Esto no fue porque Shao Fu temiera al Imperio del Cuerno del Diablo, sino porque Gran Qin y el mundo Fishman fueron separados por el segundo imperio del dios del viento. Por otro lado, el Imperio del Cuerno del Diablo estaba cerca del mundo Fishman y podía atacar increíblemente rápido. Por otro lado, sería bastante difícil para Great Qin enviar soldados. No podían dirigirse directamente al mundo Fishman y tendrían que dar la vuelta al segundo imperio del dios del viento, que era bastante desfavorable. Además, si el Gran Qin luchó con el Imperio del Cuerno del Diablo en el mundo Fishman y el segundo imperio del dios del viento de repente atacó y cortó la retirada del Gran Qin, el ejército que el Gran Qin envió al mundo Fishman podría ser eliminado. Capítulo 1535. 4 caminos. Aunque a Shao Fu le gustaban mucho las mujeres hermosas, no era un gobernante incapaz. No estaba dispuesto a sacrificar tantos soldados para ayudar a Fishman World a cambio de unas pocas mujeres. Los regalos estaban lejos de ser suficientes para motivar a Shao Fu a actuar. Después de todo, Gran Qin era increíblemente próspero y el harén de Shao Fu estaba lleno de innumerables mujeres hermosas. La hermosa mujer de mediana edad nunca había esperado que Shao Fu se negara tan resueltamente. Sin embargo, Gran Qin era el único en los alrededores que podía ayudarlos. También estaba el segundo imperio del dios del viento junto a ellos, pero con lo inhumano que era el segundo imperio del dios del viento, si fueran embajadores, lo más probable es que murieran. A pesar de que Gran Qin podría ser despiadado y despiadado, fue benévolo para los embajadores y los que se rindieron. Por eso estaban dispuestos a venir al Gran Qin. Ahora que el Gran Qin se había negado, no había nadie que pudiera ayudar al mundo Fishman. Esto hizo que la expresión de la bella mujer de mediana edad se volviera bastante desagradable. Una de las mujeres detrás de ella con el pelo largo y azul y un aura digna dijo: con el gran poder de Qin, definitivamente tiene el poder de ayudarnos. Por favor, envíe personas para defender nuestro mundo Fishman. Haremos nuestro mejor esfuerzo para servirle. Las otras 2 mujeres también suplicaron, diciendo: por favor, salven al mundo Fishman, Su Majestad. Te serviremos con todo lo que tenemos. Shao Fu se rió ligeramente y dijo con calma: simplemente hay demasiado riesgo. Si estuvieras cerca de Great Qin, las cosas podrían ser posibles, pero ese no es el caso. No podemos estar de acuerdo.
Con tu posición, con el imperio del cuerno del diablo a la izquierda y el segundo imperio del dios del viento debajo, y su ambición, definitivamente no perdonarán a tu mundo Fishman. Como tal, su mundo Fishman será destruido tarde o temprano. Como tal, es mejor someterse a Greatkin antes. Greatkin puede ayudarlos a todos a reubicarse en Greatkin. Greatkin tiene un mundo acuático propio. A ustedes, los Fishman, probablemente no les guste vivir en tierra, por lo que ese lugar les conviene. La hermosa mujer de mediana edad y los otros tres entendieron que Gran King no los ayudaría tan fácilmente. Sus expresiones eran algo sombrías, pero estaban bastante conmovidos de que Gran King estuviera dispuesto a reubicarlos. Entendieron que dado que Fishman World estaba entre dos grandes facciones, no podría sobrevivir por mucho tiempo. Como tal, en este momento tenían cuatro caminos. El primero era someterse al imperio del cuerno del diablo, pero el imperio del cuerno del diablo era increíblemente cruel y sanguinario. El segundo fue someterse al Winged Empire. Sin embargo, el imperio del dios del viento también fue increíblemente asesino y mató a quien quisieran. El tercero fue someterse a Greatkin, quien trató a las personas que lo hicieron bastante bien. El cuarto camino era abandonar este lugar e irse a vivir a otro lado. Sin embargo, eso podría no ser necesariamente mejor que la situación actual. Como tal, tener Gran King, que era tan aterrador, protegerlos parecía bastante atractivo. Sin embargo, este asunto está relacionado con un mundo entero, por lo que no pudieron tomar la decisión. Ahora que sabían que Gran King no solo los ayudaría, solo podían decir que regresarían y lo considerarían. Shao Fu no los guardó y continuó discutiendo el tema de atacar el mundo de cristal con sus subordinados. Al día siguiente, el Gran King reunió un ejército, que emitió un aura grandiosa y aterradora mientras atacaban el mundo de cristal. Glass World había construido un muro defensivo y reunió a 8.000 millones de soldados para defender el mundo. Todas sus expresiones eran bastante nerviosas, y la atmósfera se volvió increíblemente pesada. El imperio del cuerno del diablo también comenzó a reunir su ejército, queriendo atacar a Gran King desde la derecha. Por supuesto, solo estaban reuniendo sus fuerzas. No eran tan bondadosos como para defender el mundo de cristal por nada. Querían esperar hasta que Gran King atacara el mundo de cristal antes de actuar. De esa forma, podrían reducir sus pérdidas de la lucha, y podrían atrapar a Greatkin junto con el mundo de cristal. Esa situación sería bastante ventajosa para ellos. Si Greatkin se atreviera a atacar, le darían un duro golpe a Greatkin y le mostrarían su poder. Sin embargo, lo sorprendente fue que Gran King envió 2.000 millones de soldados, que se dividieron en dos ejércitos. El primer ejército invadió el mundo de cristal, mientras que el segundo ejército se defendió contra el imperio del cuerno del diablo a la derecha. Los 1.000 millones de soldados de Greatkin podrían lidiar con un mundo nuevo sin problemas. Sin embargo, 1.000 millones de soldados contra el imperio del cuerno del diablo evidentemente no serían suficientes. Gran King y el imperio del cuerno del diablo dejaron fuerzas para defenderse del segundo imperio del dios del viento. Esta vez, el imperio del cuerno del diablo había movilizado a 2.000 millones de soldados para atacar al Gran King, que era 1.000 millones más que el Gran King. Sin embargo, Gran King no mostró ningún miedo. Shao Fu lideró personalmente un ejército mientras que Bai Qi lideró al otro, y emitieron un aura masiva de matar y conquistar mientras se separaban. El ejército que dirigió Shao Fu se enfrentó rápidamente contra el imperio del cuerno del diablo. Ambas partes emitieron auras que sacudieron el mundo, y todos los soldados tenían expresiones resueltas. Un lado estaba vestido con una armadura verde mientras que el otro estaba vestido con una armadura negra. Shao Fu había traído a Gui Ji con él, y se quedaron juntos en el aire, haciendo que la expresión de Yao Ming se volviera bastante desagradable. Incluso con su armamento de la nación, no se atrevió a luchar contra ellos, ya que tendría que enfrentarse a dos personas. Yao Ming ya estaba bastante familiarizado con los métodos de Gran King y había hecho varios preparativos. Sin embargo, dado que Gran King se había atrevido a defenderse contra él con solo 1.000 millones de soldados, tenía que significar que estaban ocultando algo, por lo que Yao Ming se volvió cauteloso. Great King había terminado de entrar en una formación defensiva, y si era demasiado cauteloso y no atacaba, Great King lograría su objetivo y sería capaz de destruir fácilmente el mundo de cristal. Después de pensarlo, Yao Ming decidió usar la raza demonio de pelo largo para explorar primero al enemigo. Grandes personas cubiertas de pelaje negro que emitían densos ki demoníacos salieron del ejército. Al mirar al ejército de Gran King, sus expresiones se volvieron serias mientras rugían hacia el cielo.
Cantidades masivas de ki demoníaco fluyeron de sus cuerpos mientras desataban auras masivas, causando que soplara un vendaval salvaje. ¡Bang! 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 Los demonios de pelo largo golpearon el suelo, haciendo que el suelo se agrietara, y el ki demoníaco fluyó, formando demonios humanoides. Tenían cuernos sueltos y pelaje negro de acero, así como manos y pies en forma de garra. Había alrededor de 1.000 millones de ellos, y emitieron un ki demoníaco oscuro mientras disparaban hacia el ejército de Gran Qin. Frente a los 1.000 millones de demonios entrantes, Shao Fu se sintió bastante desdeñoso, y levantó la mano cuando 8 cristales dorados y brillantes volaron hacia el cielo. Escree. 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 Gritos de pájaros masivos sonaron en todo el cielo cuando los 8 cristales masivos se convirtieron en 8 pájaros dorados que ardían con llamas doradas y emitían una luz brillante. 8 auras abrasadoras explotaron y una luz ilimitada llenó el mundo como si hubiera 8 soles arrasando el mundo. Capítulo 1536. Una invocación de fantasmas de 1.000 millones. Bajo la ardiente luz del sol, los demonios convocados emitieron rastros de aura negra y gritaron mientras se disipaban gradualmente. Había muchos demonios, pero no eran muy fuertes, por lo que eran bastante fáciles de tratar. Los 8 cristales que Shao Fu había arrojado eran Sangodestones que habían absorbido la luz solar ilimitada del mundo exterior. Eran increíblemente dañinos para las criaturas de la oscuridad, y bajo la intensa luz solar de los 8 rayos del sol, todos se convirtieron en ki demoníaco y se disiparon. Sin embargo, Yao Ming había anticipado que algo así sucedería, por lo que mientras los demonios atacaban, había dividido su ejército de 2.000 millones de soldados en 2 oleadas que atacaban desde la izquierda y la derecha. Los 2 grupos se inundaron, emitiendo auras destructivas mientras corrían hacia los soldados de Great Qin. Fuego. Shao Fu ordenó, y flechas que contenían una gran fuerza se dispararon, desgarrando el aire y descendiendo hacia los 2 grupos como lluvia. Los 2 grupos explotaron con rastros de aura verde, que cubrían a los 2 grupos. Cuando las flechas atravesaron el aura verde, parecieron perder su poder y cayeron al suelo sin causar ningún daño. Formaciones del cuerpo. Shao Fu una vez más dio una orden, e innumerables rastros de aura inundaron los cuerpos de los soldados de Gran Qin, formando 2 dragones negros masivos que tenían cientos de metros de largo, y emitieron auras aterradoras mientras corrían hacia los 2 grupos del Imperio del Cuerno del Diablo. Los 2 grupos del Imperio del Cuerno del Diablo crearon rápidamente 2 enormes dragones verdes, que emitieron auras feroces mientras corrían hacia los 2 dragones negros. ¡Bang! 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 Los 4 dragones chocaron salvajemente en el cielo, cabezas contra cabezas, garras contra garras, colas contra colas. Explosiones masivas sonaron cuando ondas terroríficas explotaron, haciendo que todos sintieran un escalofrío. Los 2 dragones verdes eran más grandes que los 2 dragones negros de Great Qin, ya que cada uno estaba hecho de auras de 1.000 millones de soldados, mientras que los de Great Qin estaban hechos de solo 500 millones de auras de soldados. Sin embargo, Gran Qin tenía una ventaja en que los soldados de Gran Qin tenían cultivos más altos. Esto fue bastante impactante. Que el cultivo de un mundo nuevo era más elevado que el mundo que se había desarrollado durante docenas de años. Por supuesto, esto se debió principalmente a la formación de refinación del cielo y la tierra. La formación de refinación del cielo y la tierra había construido gradualmente los cimientos de Gran Qin, y era inevitable que Gran Qin superara el Imperio del Cuerno del Diablo. Mientras los 4 dragones luchaban en el cielo, los 2 grupos del Imperio del Cuerno del Diablo continuaron avanzando. Swish, swish, swish. Los 2 grupos también dispararon innumerables flechas afiladas, que emitieron auras penetrantes mientras volaban hacia los soldados del Gran Qin. Del lado de Gran Qin, los portadores del escudo que estaban parados al frente levantaron sus escudos y emitieron luces negras, formando una poderosa barrera que se defendió contra las innumerables flechas entrantes. Los 2 grupos continuaron cargando, y la distancia entre los 2 lados era ahora de unos pocos miles de metros. Los soldados del Cuerno del Diablo agarraron sus armas, luciendo bastante salvajes mientras rugían, y los soldados del Gran Qin agarraron sus armas con miradas heladas, preparándose para enfrentar su ataque. Shao Fu se paró en el aire y, mirando a los 2 grupos que cargaban desde la izquierda y la derecha, lanzó un pergamino al cielo. La pupila en forma de cruz y los 6 puntos grises en su ojo derecho giraron rápidamente, y una ola masiva de Jinki se extendió. Shao Fu luego extendió su mano y agarró vigorosamente el aire. ¡Bum!
Una explosión masiva sonó cuando el pergamino explotó con un denso yin-ki que se extendió tan rápido como un rayo, cubriendo el cielo en un instante. Sopló un vendaval helado, haciendo que la temperatura bajara, y los alrededores se llenaron de ki fantasmal, como si fuera el inframundo. Argaullidos sonaron cuando el ki fantasmal formó fantasmas con afilados dientes y garras. Sus números eran impactantes, y había alrededor de 1.000 millones de ellos. Estos 1.000 millones de fantasmas tenían cultivo en etapa 2 o etapa 3, y eran mucho más fuertes que los demonios que el imperio del cuerno del diablo había convocado. El pergamino era el que Shao Fu había obtenido de la marca del inframundo. Los 2 o 3 mil millones de fantasmas podrían rivalizar con al menos 6 o 1.000 millones de soldados de la etapa 1, y esto hizo que los corazones de los soldados del cuerno del diablo se hundieran, haciendo que su moral cayera. ¡Bum! La pupila dorada de Shao Fu en su ojo izquierdo giró rápidamente cuando unas pocas cadenas de su cuerpo salieron disparadas de su cuerpo y cayeron al suelo. Un aura que derribó el cielo salió de debajo del suelo, convirtiéndose en una columna de luz negra que se disparó hacia el cielo, y un gigante increíblemente masivo se levantó gradualmente del suelo. Un enorme aura se inundó, inundando todo y haciendo que todas las personas sintieran terror. Esta era la estatua del primogenitor que el Gran Qin había usado antes para tratar con el mundo de la luz del espíritu. Yao Ming lo sabía, como lo había visto personalmente antes, pero se sintió bastante sorprendido. ¿Cómo se había vuelto tan fuerte? Este tipo de criatura masiva parecía más poderosa que los expertos del reino emperador del cielo ordinario en grandes batallas por docenas de veces. Los innumerables fantasmas se apresuraron hacia uno de los grupos del imperio del cuerno del diablo, y las dos partes se enfrentaron rápidamente. A pesar de que solo había 1.000 millones de fantasmas, se abrieron paso hacia el ejército del imperio del cuerno del diablo. La sangre salpicó por todas partes mientras los gritos sonaban. Una intensa batalla se desarrolló a medida que las olas de auras se extendían continuamente. De pie en el aire, Shao Fu estiró lentamente una mano y agarró el aire. La estatua del primogenitor de abajo también extendió una mano y agarró el aire, y una espada roja como la sangre apareció en su mano. Una ola masiva de energía entró en la espada, haciendo que emitiera rastros de aura aterradora, pareciendo torcer el espacio a su alrededor. Shao Fu se paró en el cielo, pareciendo sostener una espada sin forma, y cortó vigorosamente. Shin. La estatua del primogenitor copió el movimiento de Shao Fu y también se cortó, y un zumbido de espada atravesó el cielo cuando una luz de espada inimaginablemente poderosa se extendió. Las expresiones de los soldados entrantes del cuerno del diablo cayeron cuando explotaron apresuradamente con aura verde y la reunieron, tratando de bloquear ese ataque. ¡Bum! La enorme luz de la espada emitió un poder aterrador al dividir el aura verde que bloqueaba frente a los soldados del cuerno del diablo en dos, y los soldados en el frente se cortaron instantáneamente en innumerables trozos de carne, haciendo que la escena fuera increíblemente sangrienta. Los 1.000 millones de soldados no habían podido reunir todo su aura a tiempo, y aunque no habían podido bloquear completamente este ataque, habían debilitado enormemente la luz de la espada y solo unos pocos millones de soldados murieron. Ese ataque de la estatua del primogenitor consumió una parte de su poder, pero había roto la defensa de los soldados del cuerno del diablo. Los soldados del Gran Qin comenzaron a atacar ferozmente. Capítulo 1537. Mundo de cristal. Swish, swish, swish. El Gran Qin disparó innumerables flechas que contenían un inmenso poder que atravesó el cielo, y descendieron como lluvia torrencial. Habiendo perdido sus defensas, los soldados del cuerno del diablo no pudieron defenderse, y muchos de ellos fueron alcanzados por las flechas. Sus cuerpos fueron perforados por innumerables flechas, y la sangre brotó por todas partes cuando innumerables personas murieron de inmediato. Matar. El lado del Gran Qin comenzó a cargar cuando el ejército blindado negro se inundó hacia adelante como una inundación apocalíptica hacia el ejército del cuerno del diablo. ¡Bum! Se produjo una explosión masiva cuando la inundación de los soldados del Gran Qin se estrelló contra el ejército del cuerno del diablo, y los soldados de ambos lados comenzaron a chocar. Un gran soldado Qin cortó con su sable, cortando la cabeza de un soldado del cuerno del diablo y haciendo que le salpique sangre en la cara. Otro gran soldado Qin apuñaló ferozmente su lanza en la boca de un soldado del cuerno del diablo, atravesándole la nuca. El ejército del cuerno del diablo luchó desesperadamente con los soldados del Gran Qin, causando rugidos y choques de armas continuamente. La sangre tiñó el suelo de rojo a medida que caía más y más gente.
Shao Fu controló la estatua del primogenitor para que una vez más levantara su espada y cortara vigorosamente, y una poderosa energía de espada explotó con suficiente poder para destruir todas las cosas. Frente a esa inmensa energía de espada, los innumerables soldados del Imperio del Cuerno del Diablo eran como hormigas y fueron cortados en pedacitos de carne. La sangre cubrió el suelo y emitió un olor penetrante, y la escena fue bastante sangrienta. La expresión de Yao Ming era bastante desagradable porque la mayoría de los soldados que morían eran del Imperio del Cuerno del Diablo. Si esto continuaba, el Imperio del Cuerno del Diablo sufriría grandes pérdidas. El Imperio del Cuerno del Diablo había perdido esta vez. Yao Ming nunca había pensado que el Gran Qin podría convocar a tantos fantasmas y que la estatua del primogenitor sería tan aterradora. Retirada. Yao Ming no dudó en ordenar un retiro, y el Imperio del Cuerno del Diablo comenzó a retirarse. El Gran Qin lo persiguió por un corto tiempo, pero debido a que Shao Fu desconfiaba de una emboscada, no continuaron. Además, lo más importante era defender este lugar y evitar que el Imperio del Cuerno del Diablo ataque al otro ejército del Gran Qin. Como tal, Shao Fu no abandonó este lugar y se mantuvo en guardia para evitar que sucediera algo inesperado, mientras dejaba el otro campo de batalla a Bai Qi. En el otro campo de batalla, Bai Qi estaba dando órdenes de atacar al mundo de cristal. Bang. 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 Los emisarios de la luz del espíritu y el insecto de Nuivernus dispararon rayos de luz que se estrellaron contra las paredes defensivas con un inmenso poder, causando explosiones terroríficas. El poder aterrador que contenían fácilmente atravesó las defensas que el mundo de cristal había preparado. Swish, swish, swish. Las flechas que contenían un poder aterrador dibujaban arcos en el aire antes de descender, e innumerables personas de cristal fueron alcanzadas. Algunos murieron directamente mientras que otros cayeron al suelo y gritaron. Roar. Roar. Rugido. Las bestias del Gran Qin atacaron ferozmente desde un lado. Las enormes arañas treparon rápidamente por las paredes defensivas y usaron sus patas en forma de cuchilla para matar a los soldados de cristal. Los cuerpos de los soldados fueron cortados en pedazos, creando una escena sangrienta y horrible. Innumerables wyverns desencadenaron llamas y explosiones heladas desde el cielo hacia las paredes defensivas, e innumerables soldados de cristal fueron quemados o congelados hasta la muerte. Más de 10,000 Illusion Flower Devils abrieron sus hermosas flores, y enormes cantidades de polen flotaron hacia los soldados de cristal. Después de respirar el polen, innumerables soldados de cristal se congelaron y cayeron en una ilusión. Bai Qi luego dio la orden de lanzar el asalto principal, y el ejército de Gran Qin se inundó como un tsunami negro y cargó ferozmente contra los soldados de cristal. Los soldados de cristal intentaron desesperadamente defenderse y rugieron continuamente mientras corrían hacia los soldados de Gran Qin. Dispararon innumerables flechas hacia las bestias de Gran Qin, pero no fueron muy efectivas. La batalla fue completamente unilateral, y la gente de Glass no era rival para el Gran Qin en absoluto. A pesar de que Do Yueli era bastante poderoso como protector mundial, no podía compararse incluso con un experto en Divine Extreme Realm. Fue derrotado por Lon Aoer y los demás en solo unos pocos intercambios y ya no pudo resistir. Al final, los soldados de cristal se vieron obligados a retroceder y Gran Qin rompió las defensas del mundo de cristal, corriendo en todas direcciones. Innumerables personas de Glass parecían aterrorizadas. Al final, su mundo de cristal no pudo evitar su destino de ser destruido, incluso si colaboraba con el Imperio del Cuerno del Diablo. Habían esperado que viniera el Imperio del Cuerno del Diablo para poder asestar un gran golpe a Gran Qin, pero todavía no estaban allí. Ahora, el mundo de cristal estaba en completo caos. La mayoría de la gente comenzó a huir. Sin que el límite del dominio del cielo los bloquee, todos podrían abandonar fácilmente el mundo de cristal sin ninguna restricción. Algunas personas querían escapar al Imperio del Cuerno del Diablo y recibir protección allí. Como eran aliados, el Imperio del Cuerno del Diablo probablemente los trataría bien. Gran Qin se movió rápidamente, rodeando al mundo primero antes de limpiarlo y suprimirlo gradualmente, de modo que no mucha gente pudiera escapar. Innumerables personas de Glass se arrodillaron en el suelo, luciendo aterrorizadas mientras temblaban de miedo. Al ver a los soldados de Great Qin entrar en sus ciudades, no se atrevieron a resistirse en absoluto porque aquellos que habían resistido habían sido desollados, destripados y colgados en las murallas de la ciudad. Gran Qin rápidamente obtuvo el control del mundo de cristal. Al final, la batalla concluyó rápidamente, y Gran Qin conquistó el mundo de cristal tal como lo había planeado.
Después de escuchar esto, Shao Fu sonrió y condujo a su ejército al mundo de cristal, y los dos ejércitos se reunieron. Sentado en un trono, Shao Fu sonrió mientras escuchaba a Bai Qi informarle el resultado de la batalla. Después de conquistar el mundo del vidrio, habían obtenido 32.000 millones de personas, 70,000 ciudades, innumerables pueblos y aldeas, y varios tesoros y recursos. Habían matado a 4.000 millones de personas Glass, y aparte de los soldados, también hubo algunos plebeyos que se habían resistido. Por otro lado, Great King había perdido menos de 300 millones de soldados. La población de Great King había sido de 410 billones y tenía 590,000 ciudades, y ahora que habían obtenido otros 32 billones de personas y 70,000 ciudades, Great King ahora tenía 442 billones de personas y 660,000 ciudades. Al escuchar esto, Shao Fu no pudo evitar sonreír. La fuerza de Great King había aumentado una vez más. Ahora, con Glass World, Great King controlaba 7 mundos. Ahora estaba a solo 3 mundos de convertirse en un reino real. Su Majestad, capturé ese protector mundial para usted. Lon Noer se acurrucó contra Shao Fu mientras sonreía y hablaba. Shao Fu se rió ligeramente e hizo que Don Yueli entrara. La cara de Don Yueli estaba pálida y unos pocos guardias lo trajeron. Su ropa y cabello estaban en desorden y contenían rastros de sangre, y parecía bastante desanimado. Ya no parecía tan alto y poderoso. Shao Fu lo miró y le preguntó, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Capítulo 1538. Fishman. Don Yueli pensó para sí mismo antes de arrodillarse en el suelo y decir, estoy dispuesto a someterme a su majestad. Por favor acepta mi rendición. Shao Fu se sintió bastante complacido y sonrió. Don Yueli fue bastante discreto. Aceptó su rendición y la gente se lo llevó. En ese momento, a Bai Qi se le ocurrió una sonrisa y dijo, Su Majestad, este subordinado le ha preparado algunas bellezas del mundo de cristal. Por favor disfrútenlos. Este subordinado se irá. Shao Fu se rió ligeramente y asintió, después de lo cual se crió a 6 mujeres. La primera era una mujer alta y delgada que tenía un aura elegante, y se llamaba Eli Mei. Ella era la madre de Don Yueli. La segunda era una mujer hermosa con una figura madura. Ella era la hermana casada de Don Yueli, Don Simei. También había una mujer con una figura ardiente que tenía un rastro de seducción sobre ella, y se llamaba No Mei. También había una mujer gentil y tranquila llamada Wen Yasi. También había una mujer voluptuosa y de aspecto simple llamada Nan Min, y una mujer relativamente flaca pero de aspecto audaz llamada Bai Li. Shao Fu miró a las 6 mujeres. Todos tenían el pelo blanco y eran bastante hermosos, y de hecho eran las mejores bellezas del mundo de cristal. Li Mei sonrió y dijo suavemente, Su Majestad, ¿está satisfecho con nosotros? Date prisa y úsanos. Queremos saber lo placentero que es hacerlo con Su Majestad. Ella sabía que su hijo se había sometido y sabía por qué había venido aquí. Resistir era inútil, por lo que solo podía aceptar sus circunstancias. Si ella sirviera bien a Shao Fu, sería de gran ayuda para su hijo en el futuro. Sin embargo, Bai Li dijo fríamente, solo mátame. No voy a servir a nadie. Shao Fu la ignoró y sonrió levemente mientras caminaba hacia ellos y comenzaba a hacerlo con ellos. Bajo el cuerpo de Shao Fu, todas las mujeres gritaron lascivamente. Después, la cara de Eli Mei estaba roja mientras abrazaba a Shao Fu. Aunque había escuchado cuán disoluta era el emperador del Gran Qin, nunca había pensado que hacerlo con él sería tan maravilloso, y sintió como si se hubiera vuelto adicta a ese tipo de sentimiento. La hermana mayor de Don Yueli también yacía en el abrazo de Shao Fu con la cara enrojecida. Originalmente solo había servido a Shao Fu para que su esposo y su hermano pequeño no se vieran perjudicados, pero descubrió que tanto su cuerpo como su alma habían traicionado a su esposo y disfrutaban mucho haciéndolo con este hombre. El audaz Bai Li que había querido resistir también yacía sin fuerzas a un lado. Li Mei sonrió cuando ella dijo, ¿cómo saboreamos, Su Majestad? ¿Sintió que las mujeres de Glass éramos diferentes de otras mujeres? Shao Fu se rió ligeramente y respondió. Todos ustedes fueron muy buenos. Las mujeres Glass eran de hecho ligeramente diferentes a las mujeres normales porque sus cuerpos estaban ligeramente fríos y su piel era increíblemente flexible. Hacerlo con ellos en verano sería bastante placentero. Li Mei dijo. Su Majestad, ya que nos gusta, tengo algunas hermanas con las que tengo una buena relación. Más tarde, los llamaré para servirle. Definitivamente les gustará Su Majestad también.
El Limei quería traer algunos ayudantes para que ella lo pasara mejor en el harén. Shao Fu no se negó. Era mejor traer más para disfrutar. Después de esto, Shao Fu llevó a su ejército de regreso a Gran Qin e hizo a estas mujeres concubinas. Grandes cantidades de Phoenix Ki fluyeron hacia la estatua del emperador Fénix. Lea el próximo capítulo en nuestro bibnovel.com. Escree. Se escuchó un grito de Fénix cuando la estatua del emperador Fénix emitió una inmensa luz dorada y se convirtió en un fénix dorado con una envergadura de 70,000 metros y voló hacia el cielo. Emitía una luz dorada sin límites y teñía todo el cielo de oro. Por ahora, la estatua del Fénix Emperador tenía un poder enorme y superaba en gran medida el de un armamento de nación ordinario e incluso un armamento de clan. Estaba solo un poco lejos de tener el nivel de poder similar a la estatua del primogenitor. Ahora que habían conquistado el mundo de cristal, lo que quedaba era digerirlo, controlarlo por completo y convertirlo en parte de Gran Qin. Unos días más tarde, dentro del templo del dios solitario masivo y tosco, no había un solo creyente dentro, pero se podían escuchar los gritos lascivos de una mujer. Una mujer con un cuerpo ardiente, cabello corto rojo sangre y un aura salvaje estaba siendo devastada por un apuesto joven. Shao Fu preguntó algo disgustado. ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué todavía no se han creado demonios de dios de sangre? El dios desolado también respondió con disgusto. No es que no quiera. Crear demonios de dios de sangre es demasiado difícil, y con mi poder antes, no podía hacerlos. Sin embargo, ahora que he recuperado gran parte de mi poder, siempre que tenga emisarios adecuados, debería poder hacerlos. Siento que la desolate Crow Race es bastante adecuada. Que algunas personas traigan algunas de ellas aquí. Shao Fu asintió, y los dos continuaron haciéndolo. Al final, el dios desolado yacía dentro del abrazo de Shao Fu, y Shao Fu ordenó a los guardias que trajeran unas excelentes mujeres de cuervo desolado. De pie sobre una plataforma, el dios desolado con la cara roja extendió una mano y la presionó contra la frente de una mujer medio arrodillada frente a ella. Su palma emitía una intensa luz roja sangre que fluía hacia el cuerpo de la mujer, haciendo que sus ojos se volvieran de un color rojo sangre. Una marca roja como la bestia apareció en la frente de la mujer. Esta era la marca divina del dios desolado, que le permitiría convertirse en emisaria de Dios. Después de esto, se colocaron docenas de bestias atadas alrededor de la plataforma. Las bestias no sabían lo que iba a suceder, y lucharon y aullaron. La expresión del dios desolado fue seria cuando se paró en el centro de la plataforma y sacó una daga. Ella cortó casualmente, y un agudo arco de luz salió volando y cortó docenas de gargantas de bestias. Las bestias gritaron de dolor y la sangre fluyó de sus gargantas, teñiendo el suelo de rojo. El dios desolado luego usó la daga para cortar su propia palma, de donde salió la sangre. Bajo su suelo, la sangre se condensó continuamente y formó una runa roja como la sangre. En ese momento, el dios desolado señaló y la runa roja como la sangre emitió una intensa luz roja como la sangre y se disparó hacia el cielo, emitiendo un poder de succión sin forma a medida que la sangre de las bestias era absorbida por el aire y un orbe de sangre apareció en el aire. El dios desolado llamó a la mujer que había sido emisaria de Dios y también le cortó la palma y dejó salir un poco de sangre, que entró en el orbe de sangre. Una conexión parecía formarse entre la mujer y el orbe de sangre, lo que le permitió controlarlo. El orbe de sangre tenía 2 metros de ancho y emitía una tenue luz roja como la sangre, y flotaba en el aire. Shao Fu frunció el ceño mientras miraba este orbe de sangre impotente y preguntó: ¿Es este el demonio del dios de la sangre del que estabas hablando? El dios desolado acababa de crear su propio demonio del dios de la sangre y estaba de buen humor, y ella sonrió y asintió. Shao Fu se sintió bastante disgustado porque había escuchado lo terroríficos que eran estos demonios del dios de la sangre y cómo eran criaturas prohibidas. Sin embargo, este orbe de sangre parecía completamente impotente, y él preguntó: ¿puede esta cosa luchar? Capítulo 1539. Demonio del dios de sangre. El dios desolado pudo decir lo que Shao Fu estaba pensando y se encogió ligeramente cuando dijo: no menosprecies lo débil que es ahora. Después de que crezca, verás lo poderoso que es. Definitivamente no te decepcionará. Si no me crees, te dejaré echar un vistazo. El dios desolado señaló y el orbe de sangre se convirtió en una lanza roja como la sangre. Agitó una mano y la lanza roja como la sangre contenía un poder feroz cuando se disparó contra una bestia salvaje cercana. Atravesó por completo el cuerpo de la bestia y la mató al instante.
Después de esto, sucedió algo sorprendente. La lanza roja como la sangre se convirtió en agua roja como la sangre y se fusionó con el cadáver de la bestia. La bestia volvió a la vida y parecía estar llena de fuerza vital, como si nunca hubiera muerto. Shao Fu se sintió bastante sorprendido y le preguntó al dios desolado, ¿qué tipo de habilidad es esta? El dios desolado dio una sonrisa orgullosa y dijo, esta es solo una habilidad básica de las muchas habilidades del demonio del dios de sangre. Puede penetrar en el cuerpo de una criatura y controlar el cuerpo e incluso el alma de esa criatura. Todavía es débil en este momento, pero cuando se vuelve poderoso, puede controlar incluso unos pocos cientos de millones de personas. Además, puedes intentar atacarlo. Al escuchar esto, Shao Fu agitó su mano y una luz de espada brilló hacia la bestia, cortándola por la mitad. Sin embargo, lo sorprendente fue que las dos mitades del cadáver no produjeron una sola gota de sangre. El dios desolado sonrió y explicó. Este tipo de ataque no puede causar ningún daño a los demonios del dios de sangre. El dios desolado la agarró con la mano y el agua roja sangre salió del cadáver y volvió a formar un orbe de sangre. Era un poco más grande que antes, muy probablemente porque acababa de absorber toda la sangre de la bestia salvaje, mientras que el cadáver de la bestia se había marchitado. En ese momento, el dios desolado golpeó ligeramente con su mano, y el orbe de sangre comenzó a cambiar y se convirtió en una persona de sangre bien construida de 2 metros de altura. Debido a que el orbe de sangre se había fusionado con el cuerpo de la bestia salvaje, parecía no solo absorber la sangre de la bestia sino también algo de su poder. El orbe de sangre originalmente no emitía ondas de poder, pero ahora emitió ligeros rastros de poder. El dios desolado ya no controlaba el orbe de sangre y en su lugar dio una orden, diciéndole que matara a las bestias restantes. La persona de sangre obedeció y caminó sobre las bestias atadas restantes, que instintivamente sintieron una ola de terror. Gritaron aterrorizados, pero sus gritos pronto se detuvieron. Las manos de la persona de sangre se dividieron en tentáculos rojos como la sangre que se estiraron hacia las bestias, y se estiraron en las bocas, ojos, narices y orejas de las bestias. Las bestias murieron rápidamente y sus cuerpos se marchitaron, creando una escena aterradora. El aura de la persona de sangre una vez más se volvió ligeramente más fuerte y retrajo sus tentáculos. Después de matar a las bestias, volvió a su posición original. Shao Fu ahora vio el potencial de los demonios del dios de sangre. A pesar de que este demonio del dios de sangre todavía era bastante débil, se volvería poderoso después de desarrollarse. Shao Fu sonrió mientras preguntaba, ¿cuántos de estos demonios de dios de sangre puedes producir? El dios desolado respondió, con mi fuerza actual, puedo producir 12 de ellos. Shao Fu se sintió algo decepcionado al sentir que esto no era mucho, y preguntó, ¿por qué tan pocos? ¿Eres capaz de crear más? El dios desolado puso los ojos en blanco, ¿crees que los demonios del dios de sangre obtienen su fuerza de los números? Todos son individualmente poderosos, e incluso en el mundo de los espíritus divinos, incluso los dioses desolados más poderosos pueden crear aproximadamente 100 demonios de dios de sangre. Querer crear un ejército de ellos es completamente imposible. A pesar de que Shao Fu estaba decepcionado, solo podía aceptar este resultado con frustración y esperar a ver cuán aterrador se volverían los 12 demonios del dios de sangre. En ese momento, un guardia se acercó para informar. Su Majestad, ha habido un informe de que el Imperio del Cuerno del Diablo ha estado reuniendo en secreto fuerzas para atacar al mundo Fishman. Al escuchar esto, Shao Fu regresó inmediatamente al palacio y reunió a sus subordinados para discutir este asunto. Fishman World también recibió esta información, y todos parecían bastante nerviosos e incluso aterrorizados. Ahora que habían regresado al agua, sus cuerpos volvieron a tener los cuerpos superiores de los humanos y los cuerpos inferiores de los peces. Había cientos de pescadores en un gran salón. Todos tenían auras poderosas y extraordinarias, y todos pertenecían a grandes facciones. Ante el inminente ataque del Imperio del Cuerno del Diablo, comenzaron una reunión de emergencia. Había un hombre grande de cabello azul. Era la persona más poderosa del mundo Fishman y su facción era la más grande. Fue el primero en hablar. ¿Qué debemos hacer? Gran King no nos ayudará y es aún menos probable que el Imperio del Dios del Viento lo ayude. No somos un rival para el Imperio del Cuerno del Diablo, así que deberíamos luchar hasta la muerte o rendirnos y mantener nuestras vidas. Un joven habló en voz alta. Siento que nosotros los pescadores no podemos mostrar debilidad. Deberíamos luchar con el Imperio del Cuerno del Diablo. Además, no necesariamente perderemos.
Aunque el Gran King no estuvo de acuerdo en enviar refuerzos, lo más probable es que ate al Imperio del Cuerno del Diablo, por lo que todavía tenemos una oportunidad. Un joven de aspecto cruel estuvo de acuerdo y dijo, también siento que debemos pelear. No quiero enviarme a nadie, ni quiero abandonar Fishman World. Una hermosa mujer con cabello dorado dijo preocupada. Si el Gran King ataca al Imperio del Cuerno del Diablo con toda su fuerza, el Imperio del Cuerno del Diablo, naturalmente, no podrá atacar nuestro mundo Fishman. Sin embargo, atacar al Imperio del Cuerno del Diablo con toda su fuerza hará que Gran King sufra grandes pérdidas, y no son tan amables de hacer eso por nosotros. Un anciano Fishman suspiró y dijo, eso es cierto, no podemos confiar completamente en Great King. Si Gran King no actúa, ¿qué debemos hacer? Una mujer gentil y de aspecto tranquilo pensó antes de decir, deberíamos retirarnos o someternos a alguien. Si luchamos, Fishman World no tiene ninguna esperanza. En ese momento, la hermosa mujer de mediana edad que había traído a las tres mujeres a Great King dijo, de las tres facciones más grandes en el área, Great King es sin duda la mejor opción. Además, el emperador del Gran King prometió personalmente que nos ayudarían a reubicarnos. Al escuchar esto, algunas personas se sintieron encantadas y de acuerdo, pero la mayoría de las personas todavía dudaron. Todos tenían posiciones importantes en el mundo Fishman y estaban por encima de innumerables personas. Si se sometieran a otros, estarían por debajo de innumerables personas, y no querían que tal cosa sucediera. Además, después de unirse a Great King, sus vidas seguirían siendo como quisieran. Además, con lo licencioso que era el gran emperador King, querría a sus mujeres. Los hombres de Fishman World eran bastante guapos y las mujeres eran bastante hermosas, y su número superó en gran medida a los de los mundos ordinarios. Eso era lo que les preocupaba, y muchas personas expresaron sus puntos de vista. Todos tenían una opinión diferente y no podían ponerse de acuerdo sobre una decisión. Fue en ese momento que el Imperio del Cuerno del Diablo de repente lanzó su ataque hacia el mundo Fishman, e innumerables soldados inundaron el mundo Fishman. Lo estás escuchando en Kyokai Audionovelas. Capítulo 1540. Guerra. 15.000 millones de soldados del Cuerno del Diablo inundaron el mundo Fishman, dividiéndose en 4 ejércitos a la vez en 4 continentes. El pueblo Fishman no esperaba que el Imperio del Cuerno del Diablo atacara tan rápido, por lo que se apresuraron a reunir a sus soldados para defender. Sin embargo, a pesar de que la gente de los Fishmen era parte de la raza del agua y la lucha en el agua era ventajosa para ellos, la raza del diablo también tenía gente de peces y había criado muchas bestias acuáticas. Sus soldados comunes eran algo más fuertes que el pueblo Fishman, y eran más feroces y tenían más experiencia. Ambas partes se enfrentaron ferozmente y gritaron continuamente mientras el agua se tiñeba de rojo. Un soldado del Cuerno del Diablo rugió cuando sus ojos se pusieron rojos y le crecieron muchos colmillos. Atacaba continuamente, mordiendo a muchas personas hasta la muerte. Otro soldado del Cuerno del Diablo sostuvo una lanza y apuñaló la cola de un hombre de pescado antes de matarlo. Una enorme bestia marina se precipitó hacia adelante y abrió su enorme boca y mordiendo a unas 10 personas hasta la muerte. Las extremidades rotas se dispersaron por todas partes cuando la sangre se hinchó. La gente de los Fishman resistió desesperadamente, pero evidentemente no eran rival para los soldados del Cuerno del Diablo, y se vieron obligados a retroceder continuamente. ¡Bum! 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 Las auras masivas brotaron del fondo del océano. Eran los señores del mundo de Fishman World. Una era una serpiente de aspecto feo en blanco y negro de 10.000 metros de largo, otra era un monstruo con la parte superior del cuerpo humano y la parte inferior del cuerpo de un caballito de mar, una era un calamar masivo y también había un tiburón de 10.000 metros de longitud. Los 4 comenzaron a atacar al ejército del Cuerno del Diablo. La serpiente de 10.000 metros de largo escupió agua venenosa que tiñó el agua de azul, matando a todos los soldados del Cuerno del Diablo que tocó. El monstruo mitad hombre, mitad caballito de mar balanceó su lanza y creó olas masivas que se precipitaron hacia el ejército del Cuerno del Diablo, enviando a innumerables soldados del Cuerno del Diablo a estrellarse, y algunos fueron directamente aplastados en pasta de carne. El calamar masivo emitió un inmenso poder mientras corría hacia el ejército del Cuerno del Diablo. Sus tentáculos, que estaban cubiertos con púas, destrozaron los cuerpos de los soldados del Cuerno del Diablo, haciendo que la sangre llenara el agua. El tiburón abrió su boca masiva, cargando contra el ejército del Cuerno del Diablo y devorando a los soldados del Cuerno del Diablo.
Su cola continuamente enviaba a los soldados del Cuerno del Diablo a volar, matándolos o hiriéndolos gravemente. Los 4 señores supremos llevaron a una horda de monstruos marinos a atacar, y esto cambió ligeramente la batalla a favor del mundo Fishman. Sin embargo, la situación seguía siendo bastante sombría. Después de esto, algunos reyes del Imperio del Cuerno del Diablo se unieron a la lucha y mataron a los 4 señores supremos, lo que significa la derrota del mundo Fishman. Los soldados de Fishman World comenzaron a retirarse, e innumerables plebeyos de Fishman cayeron en el terror y rápidamente empacaron sus cosas para huir. Innumerables soldados salvajes del Cuerno del Diablo cargaron contra las ciudades, y mirando a las hermosas mujeres Fishman y al apuesto hombre Fishman, rieron malvadamente y corrieron hacia los plebeyos. Cuando se apresuraron, cortaron a los ancianos y a los niños, y algunos de los hombres pescadores más fuertes intentaron tomar represalias. Sin embargo, fueron atrapados, desollados, descalcificados y colgados en las murallas de la ciudad. Los hombres pescadores destrozados lanzaron aullidos doloridos, creando una escena horrible. Algunos soldados presionaron directamente a las mujeres Fishman en el suelo y comenzaron a violarlas ferozmente. No hicieron caso a sus súplicas de piedad y se turnaron para jugar con las mujeres. Algunos de los hombres de pescado no pudieron soportarlo y murieron, pero sus cadáveres aún fueron devastados por los soldados. Algunos de los hombres pescadores más débiles también fueron tratados de esa manera. Sus dientes fueron golpeados y cosas viles violaron sus bocas y anos. Para vivir, algunos de los hombres pescadores no solo no resistieron, sino que incluso cooperaron con las 10 personas que los asolaron. Al final, estaban cubiertos con varios líquidos y yacían en el suelo, medio muertos. Algunos de los soldados no estaban interesados en tales cosas y saquearon los objetos de valor del pueblo Fishman. Al mismo tiempo, arrastraron a los Fishmen escondidos y los cortaron y arrojaron sus cadáveres. Más tarde, algunas de las bestias marinas se comerían estos cadáveres. Además de los latidos del mar, a algunos de los soldados del Cuerno del Diablo les gustaba comer los cadáveres debido al poder que habían obtenido de la técnica prohibida. La mayoría de los soldados descubrieron que los más sabrosos eran las mujeres y los niños. Después de capturar a la gente Fishman, los presionarían contra el suelo y comenzarían a comer, solo así podrían preservar la frescura y el sabor. Innumerables mujeres y niños gritaron pero fueron comidos vivos, y como resultado la fuerza de los soldados aumentó. Al mismo tiempo, no pudieron evitar maravillarse de lo deliciosos que sabían los Fishman. A pesar de que sabían a pescado, el sabor era mucho mejor. Por otro lado, Gran King estaba atacando al Imperio del Cuerno del Diablo, pero no lanzó un asalto total. Después de todo, el Imperio del Cuerno del Diablo tenía una gran cantidad de soldados defendiendo, por lo que un asalto total resultaría en grandes pérdidas. Después de todo, el Imperio del Cuerno del Diablo no era el único enemigo en los alrededores. También estaba el segundo Imperio del Dios del Viento y muchos otros mundos. El Gran King no pudo ir con el Imperio del Cuerno del Diablo y permitir que alguien más obtenga una ventaja de esto. El Imperio del Cuerno del Diablo hizo todo tipo de preparativos para defenderse contra el Gran King. Esto hizo que el ataque del Gran King no fuera muy ideal. En ese momento, Shao Fu escuchó sobre el mundo Fishman que se puede conquistar fácilmente, y solo pudo suspirar. Ordenó que el ejército de Gran King se retirara, ya que atacar ya no tenía ningún significado. Grandes cantidades de personas Fishman corrieron en todas las direcciones, y debido a que Yao Ming no quería perder grandes cantidades de personas, inmediatamente dio la orden de detenerlos. Sin embargo, en ese momento, el segundo imperio del dios del viento, que no había hecho nada después de conquistar el mundo del dios del oro, actuó repentinamente, queriendo detener a los Fishman que intentaban escapar. No eran tan amables como para ayudar al Imperio del Cuerno del Diablo. Más bien, necesitaban desesperadamente población, por lo que querían robar a un gran número de personas sin sufrir ninguna pérdida. Después de todo, la fuerza principal del mundo Fishman había sido destruida por el Imperio del Cuerno del Diablo. Ahora, el Imperio del Dios del Viento llegó a aprovechar las ventajas gratuitas. Como se habían estado preparando todo este tiempo, lograron grandes avances. Después de enterarse de esto, Yao Ming parecía bastante furioso. Después de pensarlo, decidió renunciar a esas personas, porque con la fuerza del Imperio del Cuerno del Diablo, no pudo luchar contra el segundo Imperio del Dios del Viento. Yao Ming solo pudo dar la orden de rodear el mundo Fishman, evitar que las personas escapen y evitar que el segundo Imperio del Dios del Viento siga ganando.
El Fishman World había sido conquistado por el imperio del Cuerno del Diablo e innumerables Fishmen habían muerto. Los que habían escapado habían sido capturados por el segundo imperio del Dios del Viento, lo que causó que el resto de los Fishmen parecieran aterrorizados. Capítulo 1541. Dios del Viento. Dado que el segundo imperio del Dios del Viento estaba esperando atrapar a cualquiera que escapara, podrían someterse o tallar un camino de sangre. En este momento, ninguna facción los tomaría misericordiosamente aparte de Gran King. El segundo imperio del Dios del Viento era increíblemente frío y muerto sin pensar ni vacilar, y no los colocaron en sus ojos en absoluto. Muchos de los soldados del segundo imperio del Dios del Viento vinieron de las regiones internas del dominio del tronco antiguo, por lo que naturalmente despreciaron a las personas de las regiones externas. Los soldados de Win Spirit World se vieron afectados por este tipo de actitud y también fueron un poco arrogantes. Ahora, la gente de los Fishmen solo tenía a Greatkin para recurrir, por lo que todos trataron de escapar a Greatkin. Esposa, toma a nuestro hijo y corre. Si puedes acercarte a Greatkin, estarás a salvo. Como la facción más poderosa de la región, puede enfrentarse incluso a los reinos de las regiones internas. Definitivamente te salvará. El hombre de pez más fuerte, el hombre grande de cabello azul, miró a una mujer digna con cabello largo y azul. La mujer parecía bastante reacia y quería negarse para poder vivir y morir juntas, pero mirando a la niña de 5 años en sus brazos, que continuamente temblaba de miedo, solo pudo armarse y asentir. El hombre grande de cabello azul exhaló y miró a la mujer de cabello dorado y a la mujer de aspecto amable y dijo: trataré de atar el segundo imperio del Dios del Viento. En cuanto a mi esposa e hija, te las dejo a ti. Todos los hombres decidieron quedarse y retener el segundo imperio del Dios del Viento para permitir que las mujeres, los niños y los ancianos escaparan. De lo contrario, no podrían correr en absoluto. La mujer de cabello dorado era ahora la más poderosa de las mujeres y tenía el estatus más alto, y era responsable de llevarse a todos. Ella asintió seriamente y respondió: no te preocupes, definitivamente protegeré a tu esposa e hija, y no las descuidaré en el futuro. De las 3 princesas que habían ido al Gran King, una de ellas era la hija de la mujer de cabello dorado, y una era la hija de la mujer de aspecto amable. En cuanto al último, ella estaba apoyada en el abrazo de un joven apuesto. Ella ya tenía a alguien a quien amaba. Querida, tienes que cuidarte. Te estaré esperando en Great King, dijo mientras miraba al joven con amor. El joven dijo algo preocupado: en realidad, no quiero que vayas a Gran King porque temo que el emperador de Gran King te quiera. Me temo que incluso si puedo llegar a Great King, te perderé. Sin embargo, si muero, quiero que tengas un buen hogar. La mujer parecía bastante conmovida y las lágrimas le caían por la cara mientras abrazaba con fuerza al joven. Querida, definitivamente protegeré mi cuerpo para que puedas disfrutarlo cuando vuelvas. No se lo daré al emperador del Gran King. La hermosa mujer de mediana edad que había ido a Great King sonrió y dijo: no te preocupes, he visto personalmente al emperador de Great King. Tiene orientaciones extraordinarias y es increíblemente dominante, y no es alguien con quien los reyes comunes puedan compararse. Además, no parecía muy interesado en nosotros, y no parecía tan licencioso como los rumores lo hicieron parecer. Esto permitió que todos los que estaban preocupados dejaran escapar suspiros de alivio. Un hombre gordito felizmente le dijo a una mujer hermosa: Xiaolan, debes esperarme en Great King. Tu cuerpo es mío y no puedes dejar que nadie más te toque. La bella mujer puso los ojos en blanco y dijo: ¿crees que soy ese tipo de persona? Si dices ese tipo de cosas, me enojaré. El gordito se disculpó apresuradamente. Una mujer hermosa y de aspecto maternal dijo seriamente: Lil hermano, debes tener cuidado con tu seguridad. Hemos dependido el uno del otro desde que éramos jóvenes, y no quiero separarme de ti y verte caer en un peligro tan grande. El joven de aspecto refinado respondió apresuradamente: hermana mayor, date prisa y vete con ellos. No quiero que te pase nada. Eres la persona más importante para mí, y si mueres, tampoco quiero vivir. Solo me sentiré a gusto si estás a salvo. La mujer parecía bastante preocupada y se sintió bastante incómoda cuando respondió: muy bien, haré eso. Sin embargo, debes mantenerte con vida. El joven de aspecto refinado sonrió y asintió seriamente. Un joven de aspecto feroz sostuvo a una mujer hechizante cuando dijo: después de ir al Gran King, debes servir bien al emperador del Gran King. Definitivamente le gustará una pequeña puta como tú. La mujer hechizante hizo un mohín cuando dijo:
Todos los demás les están diciendo a sus mujeres que no dejen que otros los toquen, y aún así me estás diciendo que sirva a alguien más. ¿No me amas? ¿Cómo es que elegí a un hombre como tú? El joven de aspecto feroz se rió cuando dijo: el gran emperador Qin es el gobernante más poderoso en esta área, y definitivamente te tratará bien. Solo quiero que vivas bien. La mujer hechizante pensó en el lujoso estilo de vida en el gran palacio Qin y estuvo de acuerdo. Un joven elegante sonrió cuando le dijo a una mujer de aspecto frío: si puedo llegar a Gran Qin, ¿te casarás conmigo y serás mi esposa? La mujer de aspecto frío se sonrojó ligeramente y asintió levemente. Ambos se querían, pero nadie había dado ese paso, y bajo tanta presión, ambos lados dieron ese paso final. Ten cuidado, no quiero ser viuda, dijo la mujer de aspecto frío con preocupación. El elegante joven dijo seriamente con una mirada decidida: pase lo que pase, definitivamente iré a Great Qin para casarme contigo. La mujer de aspecto frío sintió una ola de calor en su corazón, y se apoyó ligeramente contra el hombre mientras el hombre la abrazaba ligeramente. Había una atmósfera increíblemente romántica a su alrededor, haciendo que otros observaran con admiración. Wosh. Sopló un viento masivo e innumerables árboles comenzaron a balancearse cuando la expresión del gran hombre de cabello azul cayó y gritó: todos los ancianos, niños y mujeres, apúrate y vete. La segunda gente del imperio del dios del viento casi ha llegado. Hombres, tenemos que detenerlos el mayor tiempo posible para nuestros seres queridos. Todos los hombres parecían increíblemente serios mientras rugían. Para sus seres queridos, tuvieron que detener el segundo imperio del dios del viento. Innumerables personas formaron una línea defensiva mientras que las mujeres, los niños y los ancianos se fueron rápidamente. Con los hombres buscándolos, no se atrevieron a quedarse atrás y causarles problemas. ¡Bum! Un aura masiva se inundó cuando un enorme ejército vestido con una armadura verde y emitiendo un aura de atributo viento apareció frente a todos.